Señor. Vamos a la palabra del Señor y leámonos este libro de los jueces en su capítulo 2. Y vámonos al verso, hermanos, comencemos desde el verso 6, lo mismo que hemos estado estos días atrás. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Yo creo que cuando hablamos un poquito inglés, como que nos sentimos más cómodos cuando estamos nosotros solos, ¿verdad? En algún lugar, en el trabajo, en la tienda. Pero otra cosa es tener el micrófono y, y estar aquí. Y sobre todo cuando tenemos nuestros jóvenes que hablan bien nuestro idioma. Para nosotros es bastante, como que somos mejores cuando andamos más en el trabajo por ahí. Sí, pero aquí es otra cosa. Tenemos a Nemesio, un gran traductor allá arriba. Gracias por su trabajo, Nemesio. Nemesio está traduciendo lo que estamos haciendo. Dios le bendiga, Nemesio. Vamos a la palabra del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 2. En su verso 6 hacia adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Para la honra de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales había visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Era, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. ¿A quién lo entregó, hermano? ¿Alguien mira ahí? En manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hasta ahí la palabra. Oremos brevemente. Señor, en esta linda mañana te damos gracias por la oportunidad que nos brindas. Esperamos, Señor, que tu palabra sea entendida, comprendida, que traiga un mensaje a nuestras vidas. Úsame para tu gloria y tu honra y edificación de todos los que estamos aquí. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amables hermanos. Hoy quiero hablar un poco bajo el tema que será el fracaso de Israel. Ustedes son conscientes que estos días atrás, estos domingos anteriores, hemos venido hablando de cómo una generación, o mejor dicho, la generación que rodeó a Josué, los que entraron a la tierra prometida,
Hemos visto que era una generación que temía a Dios, que amaba a Dios, que se guardaban para Dios, que fueron un gran ejemplo para, para sus hijos. Fueron un gran ejemplo, fue gente que amaba a Dios. Pero dice el pasaje que leímos que esta gente o esta generación, ya ancianos, murieron. Murieron junto a Josué, murieron como Josué. Sin embargo, dejaron marcado el camino correcto. Dejaron marcado cuál debía de ser el camino a seguir. Mostraron a quién se debía de adorar. Esta generación fue un ejemplo. De eso hemos estado hablando estos días atrás. Y no me voy a tomar el tiempo hoy, pero el libro de Josué, capítulo 24, verso 15 hasta el final, ustedes saben que lo leímos el pasado domingo y nosotros podemos leer ahí que esa generación le juraron a Josué y le dijeron: nunca nos apartaremos de nuestro Dios. Y dieron las razones. Dijeron: porque nosotros hemos visto las maravillas de Jehová. Hemos visto lo que hizo en el desierto, cómo derrotó a nuestros enemigos, cómo ha estado con nosotros, dijo esta generación. Así que dijeron: nunca tal acontezca que nosotros, dijo esta generación de ancianos, que nosotros nos apartemos y demos la espalda a Jehová. Nosotros sabemos que esa generación fue una generación de Dios. Y lo hemos estado viendo estos días atrás. Bueno, pero lo raro es que en el pasaje que leemos hoy, dice, me parece en el verso 10, que nació una generación que no temía a Dios, que no conocía de Dios. Y de esto hablamos el domingo y dijimos que puede ser por dos razones. El domingo dijimos que podía ser porque los padres, aunque fue gente de Dios, fueron gente de Dios, pero le dieron libertad a sus hijos. Como hoy día hacemos en nuestro mundo, les toleramos muchas cosas. No quiere venir a la iglesia y decimos: pobrecito, que se quede el niño. No hay que desvelarlo, no hay que levantarlo tan temprano. Está muy frío, está muy caliente. Y ahí lo vamos dejando y lo vamos tolerando y le vamos dando libertad. Al punto que cuando este joven ya es grande, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Decíamos eso el domingo. Pero hay dos razones para que usted y yo no nos pongamos tristes, porque el domingo fue para aquellos que no hacemos nada por traer a nuestros hijos a la iglesia. Sin embargo, hoy quiero hablar de la otra parte, porque resulta que hay gente que ha hecho todo por sus hijos. Desde niño los ha traído incluso a la fuerza a la iglesia. Los ha traído a escuela dominical, los ha traído a los estudios bíblicos. A veces no quieren venir por la mañana y llorando tenemos que levantarlos y a veces bañarlos y traerlos aquí a la fuerza. ¿Cuánta gente no hay aquí que de niños traíamos a nuestros hijos y los tuvimos aquí, los enseñamos aquí? Y resulta que cuando ya crecen, se van por caminos que nunca imaginamos. De eso hablemos ahora, de manera que no siempre los padres son los culpables por no haber dado la instrucción de vida. No siempre. Hay muchas ocasiones de padres que lo dieron todo para formar a sus hijos, pero en la juventud estos se descarrían y se descarrían bien feo. Sí,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que a veces, hermano, la instrucción que como padres, que como gente de Dios le damos a nuestros hijos, no siempre esa instrucción es bien recibida en el corazón de los muchachos. No siempre la instrucción que damos, hermanos, cae en un corazón dispuesto. A veces podemos dar la mejor instrucción, pero resulta que esa instrucción cae en un corazón necio, en un corazón duro, que no quiere nada de Dios, que se opone a Dios, que no quiere nada de Dios. Un corazón que se rebela contra Dios, que se opone contra Dios. Y nosotros como padres a veces podríamos haber hecho todo para instruir a ese niño. Hasta lo presentamos aquí. Nos comprometimos a instruirlo hasta que creciera en los caminos del Señor. Pero cuando ya llega grande, toma su propio camino. Toma su propio camino. De manera, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que entender que no todo hombre está dispuesto a recibir la palabra de Dios en el corazón. Aunque hayamos hecho todo, no todos están dispuestos a recibir y a obedecer y a servir a Dios. No todos. Por eso que no se sienta triste si solo se quedó con el mensaje del domingo. No siempre es el padre el culpable de no haber dado toda la instrucción. A veces ocurre lo que estamos diciendo, que nuestra instrucción cayó en un corazón necio, hermanos, necio. ¿A cuántos evangélicos no conocemos, hermanos, que nosotros lo hemos visto toda nuestra vida en los caminos de Dios? Y lo vemos orando, lo vemos llorando por sus hijos. A hijos que los traían a la iglesia de niños y los tenían ahí. Pero cuando se hizo joven, tomaron su propio camino. Y lloran por ese joven. Lamentan su condición y viven llorando a Dios que los salve. Y ese hijo toma sus propios caminos. Qué triste, hermano, qué doloroso para un padre eso. Entonces no siempre es que fallamos en dar la instrucción, sino que lo que ocurre es esto que estamos diciendo. Aquí toma lugar la responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre. Aquí es donde no podemos decir, no, es que ellos son así porque no le instruyeron bien, porque su papá no le... No, hermano, no podemos decir eso todo el tiempo, porque aquí también entra el lado de cada cual o cada quien es responsable delante de Dios. Cada quien es responsable. Cada individuo también es responsable delante de Dios. Por supuesto que cuenta mucho el trabajo que hagamos para el Señor. Instruyendo a los muchachos, cuenta mucho. Pero hermanos, también no podemos dejar todo eso como que el padre es el responsable porque no le enseñó. Sí, gran parte. Pero también aquí no podemos dejar de lado la responsabilidad individual de cada persona. De tener que oír a Dios. Esta generación de la cual estamos hablando aquí miró a sus padres ser gente de Dios, miró a su papá, miró a su mamá, que eran gente que temían a Dios. Y aquí nos encontramos con que dice que fue una generación que no quiso nada de Dios. Le dieron la espalda a Dios, no quisieron saber de Dios. ¿Qué podemos pensar de esta generación? Fue una generación que, como dijimos el pasado domingo, nació en una tierra de bendición. Nació en la tierra prometida donde tenían todo tipo de provisión, donde la vida era cómoda, donde la vida era fácil. Los papás habían vivido por el desierto, habían sufrido en el camino, pero los hijos nacieron en una tierra de bendición donde todo no les costaba, todo estaba fácil. Ahí nacieron, ellos nacieron ya teniendo vacas, teniendo ovejas, teniendo casa propia, terreno propio, sembradíos propios. Entonces ellos no consideraban valioso el depender de Dios, porque todo lo tenían a la mano.
Lo mismo como ocurre hoy en nuestros días, hermanos. ¿Cuántos jóvenes de nosotros no valoran por el hecho de que nacieron ya aquí en esta tierra? Y ya nacieron teniendo toda la bendición. Nacieron teniendo las refris llenas de comida. Nacieron con cantidad de zapatos para escoger el color que querían. Nacieron con todo alrededor. Y hace esto que no valoren el hecho de depender de Dios, como aquella generación que rodeaba a Josué, dependía de Dios en el desierto para todo. Dios, estamos en peligro, decían. Dios, estamos en peligro, defiéndenos del enemigo. Dios los libraba, los refugiaba, los auxiliaba. Esos ancianos que rodeaban a Josué dependían de Dios. Pero esta generación le pasaba igual que muchos de nuestros jóvenes hoy día, que piensan que la vida es tan fácil. Yo recuerdo en nuestros tiempos, nuestros países, hermanos, venimos de lugares donde fue tan peligroso. En los tiempos de la guerra en nuestros países, donde estando en la casa con papá, con mamá, y estábamos los hijos, y de repente la balacera por un lado, allí cerquitita, la balacera por otro lado, y los papás tenían que decirle a uno, vaya, escóndase debajo de la cama, y todo el mundo tirándose bajo la cama, clamándole a Dios que no le fuera a caer a uno y la balacera se oía, hermano, y uno estaba debajo de la cama tirado, clamándole a Dios que no fueran a tomar la casa de uno como refugio los que estaban en el pleito. Muchos de los que están aquí saben eso. Y en esos momentos a Dios lo clamaba uno con el corazón. Y uno dependía de Dios totalmente. Dios, líbrame, Dios, guárdame. Y nosotros somos testigos de cómo Dios nos preservó la vida, nos guardó y nos trajo y nos da la oportunidad de estar aquí. Nosotros somos testigos cómo Dios opera, cómo Dios obra, cómo Dios es real, cómo Dios actúa, cómo Dios defiende al que le clama, hermanos. Nosotros somos testigos de eso. Por eso nosotros, como aquella generación que estaba al lado de Josué, nosotros somos testigos de la fidelidad de Dios. Hemos visto a Dios actuar. Y le pasa a muchos de nuestros jóvenes hoy día que le falta depender de Dios. Como que a veces la mucha bendición, la mucha comodidad nos lleva a descarriarnos, a no valorar, a no valorar. Pensamos que la vida es tan fácil y que todo se da así por casualidad, así todo tan fácil. No. Fíjense que esta generación aquí, hermanos, nunca valoraron que sus padres habían sido esclavos en Egipto y que sus padres habían sufrido tanto allá. Esta generación tenía mucho por reconocer a Dios, por agradecerle a Dios, pero no lo hicieron porque igual, otra vez, lo tenían todo y no reconocieron a Dios, no valoraban lo que Dios había hecho. Como resultado, dejan a Dios, dejaron a Dios, olvidando que eran responsables delante de Dios, que Dios hace responsable al hombre de sus actitudes, de sus actos, de su manera en cómo responden al llamado de Dios. Esta generación pasó por alto que Dios un día tiene que llamar a cuentas al ser humano. Por eso, si aquí hay jóvenes, si aquí hay personas que toman en poco esto y que sienten que la vida es tan fácil y quieren vivir la vida a su manera, a su antojo, tomar los caminos que le parecen mejor, usted lo puede hacer, pero sepa que Dios un día le pedirá cuentas por la vida que está llevando, por las decisiones que está tomando. O quizás alguien ahora pueda decir, yo tengo esta vida porque mis papás no me instruyeron bien. Mis papás no me supieron enseñar en el camino correcto. No trate de justificarse. Y esto no es solo para los jóvenes, para cualquiera que está aquí, que pueda querer justificarse y decir, mis padres nunca me enseñaron los caminos de Dios. En mi familia no hay nadie que conozca los caminos de Dios. Eso no es excusa válida. Usted es responsable.
Su conciencia le dice con claridad que hay un Dios a quien usted le tiene que rendir cuenta. Usted puede decir: en mi familia nadie conocía de Dios, pero usted está aquí hoy. Y usted está oyendo la palabra del Señor. Y usted es responsable de la decisión que ha de tomar delante de Dios. Usted es responsable de cómo le ha de responder a Dios. Su conciencia le dice claro. Es más, toda nuestra vida, los pasos que damos, la dirección que llevamos, nuestra conciencia nos dice con claridad si andamos mal. Tenemos nosotros que rendir cuenta delante de Dios. Somos responsables. Mire, no importa que en esta reunión haya alguien que diga: nadie a mí me instruyó, nadie a mí me enseñó de los caminos de Dios. No importa. Hoy usted está aquí y está oyendo el llamado de Dios. Usted es responsable delante de Dios. Como aquella generación, hermanos, aquella generación no podía justificar y decir que ya sus padres habían pasado, sus ancianos habían pasado. No podían justificar eso. Ellos, es decir, cada generación es responsable delante de Dios. Delante de Dios. Triste porque esta gente eran hijos de evangélicos, eran hijos de gente de Dios. Y estaban ahora viviendo como gente inconversa, que no tiene conocimiento nada de Dios. Pero hoy quiero mencionar un poquito. Mire lo que dice el verso 11. Aquella generación que no quiso nada de Dios, que le dio la espalda a Dios. Dice el verso 11. Después, esta generación de la que estamos hablando, que no quería nada de Dios, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales. Esos eran dioses paganos. ¿Y qué más dice el versículo siguiente? Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. No solo lo dejaron, hermanos, sino que se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y tenemos un punto y coma. A los cuales adoraron. Es decir, le dan la espalda a Jehová, dejan al Dios verdadero, dejan al Dios de sus padres, y ahora no solo les basta darle la espalda, sino que se van en pos de otros dioses y se postran ante grandes monumentos, ante grandes estatuas que habían allí, dioses de los pueblos de alrededor, y se postran ante ellos, les ofrecen sacrificio, los adoran como a Dios. ¡Qué terrible! ¿Quiénes están adorando a un monumento? ¿Quiénes estaban adorando a una estatua ahora? Los que en un tiempo habían sido, no los que habían sido, sino los que eran hijos de gente de Dios, hijos de evangélicos, hijos de gente creyente, hijos de papás que vieron la gloria de Dios en el desierto. Hermanos, eso es triste. Que imaginemos que los hijos de nosotros, Dios no lo permita nunca, el día de mañana vayan a ser adoradores de Buda, seguidores de dioses extranjeros, paganos. Después que los tuvimos aquí en la iglesia, después que los enseñaron en la escuela dominical, después que los traíamos a la fuerza, y después vayan a andar con una persona de no sé qué. ¿Sabe que corremos ese peligro? En el país donde vivimos en una cultura donde tenemos gente de todo el mundo, y corremos el peligro que nuestros hijos vayan a enamorarse de una persona que es adorador de una vaca, por ejemplo. ¿Acaso no es cierto que en otros lugares la vaca es vista como sagrada? Esta generación de la cual estamos hablando, que le dio la espalda a Dios aquí, estaba haciendo exactamente eso.
Después de conocer, después de ser hijos de padres que adoraban al Dios verdadero, ahora están adorando a un gran monumento, a una gran estatua, y le están rindiendo sacrificio, lo están adorando. Qué lamentable condición, qué lamentable condición, qué triste realmente. Y es que, hermanos, esa es la consecuencia de dejar a Dios. Uno, hermanos, puede, así, hermanos, como esta gente, uno puede, hermanos, mirar que cuando alguien no quiere andar en los caminos de Dios, cuando alguien no quiere seguir el camino de la verdad, cuando alguien no quiere obedecer este libro sagrado, la palabra de Dios, y quiere vivir su propia vida y andar en sus propios caminos, lamentablemente, y tenemos que decirlo esta mañana, si no sigues a Dios, automáticamente vas a ser seguidor de alguien más. Te vas a volver cautivo. Vas a ser cautivo, hermanos, vas a ser cautivo de algo, vas a ser cautivo. Si no queremos los caminos de Dios, no queremos obedecer la palabra del Señor, algunos van a ser cautivos de la droga, del alcoholismo, de la homosexualidad, ponga todos los pecados sabidos y por haber, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía. Vas a ser cautivo de algo, vas a ser cautivo de vicios. Algunos están atados en este país, veo que es muy común. Gente que está atada a esas maquinitas maldecidas. ¿Saben las maquinitas? Las maquinitas que usted está jugando ahí, yo no tengo idea cómo se juega. Yo lo que veo es que cuando voy a la gasolinera hay una pantalla que corre y corre así la cantidad de cositas. Yo no sé nada. Pero lo que sí sé, y he tenido amigos que el viernes les han pagado. Y algunas ocasiones ha ocurrido que el mismo viernes en la noche se acabaron el cheque. El sábado ya no tienen nada. El domingo ya no se diga. Y el lunes dan lástima y andan amargados. No tienen paz. Han perdido la alegría. Y se les puede notar en el rostro. ¿Y qué te pasa, amigo? ¿Qué le pasa, compañero? Llega el coworker y le pregunta, ¿qué te pasa? Y le da vergüenza decir que todo el dinero se lo ganó la maquinita. Si uno no sigue a Dios, si uno no sigue los caminos santos del Señor, los caminos que enseña esta palabra, de algo vas a ser esclavo. De algo vas a ser esclavo. Por eso que la palabra de Dios que alumbra el entendimiento nos enseña el camino que no falla, el camino de la verdad, el camino correcto, hermanos. De algo vas a ser esclavo si desprecias los caminos de Dios. Aquí tenemos a esta gente. No queremos a Jehová, no queremos al Dios de vuestros padres. Como no lo quisieron a Él, automáticamente se fueron a adorar a los paganos dioses. Allá los tenemos adorando a los paganos dioses. Hermano, mire esto. Cuando rehúso servir a Dios, me convierto en un instrumento muy fácil de poseer por las tinieblas. ¿Quiere que repita eso? Mire qué tremendo. Cuando rehúso seguir o servir a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, me convierto en un instrumento muy fácil de poseer por las tinieblas. Sí. ¿Cuánta gente no hay que no puede vivir si no es esclavo de pornografía? ¿Cuánta gente no hay que los fines de semana no es feliz? Siente que no es feliz si no se va a una discoteca a tomar con los amigos. Esclavos de los vicios. Otros esclavos de la droga. Hasta les tiembla el cuerpo, hermanos. Hasta les tiembla el cuerpo. Qué cosa más horrible. Uno no lo alcanza a entender cómo puede ser eso, pero es real. Cautivos de demonios. Porque todas esas son cadenas, hermanos. Cadenas que los demonios utilizan para atar al hombre. A veces la persona tiene claro el camino que debe de seguir. El camino de Dios, sabe a dónde tiene que volver.
Y a veces quiere, pero está atado por cadenas que no le permiten venir y servir al Dios verdadero. Entonces, hermanos, cuando no sirvo al Dios verdadero, voy a ser esclavo de algo, voy a ser esclavo de algo, seguramente. Algunos esclavos de la promiscuidad no están felices con una. Dicen, yo no sé cómo hace aquel que solo con la mujer, solo no sé cómo hace. Y se admiran cómo alguien puede mantenerse un matrimonio por tantos años. Dice, yo no entiendo, no. Dice, admiro con la misma mujer, dice, todo el tiempo. O con el mismo hombre, porque hay mujer también. Hermanos, ahí tenemos a esta gente, hijos de cristianos, llamemos en un lenguaje actual nuestro, hijos de evangélicos, pero adorando a otros dioses, adorando a otros dioses. Qué triste, hermano. ¿Cuántos padres evangélicos hemos conocido a través de la historia que toda su vida la han dedicado a servirle a Dios? Y con el tiempo los jóvenes, sus hijos, se nos apartan, hermano. ¿Qué no hemos vivido? Yo soy un testigo real. Vaya, hoy mi hijo no vino, tenía un compromiso, pero como padre, yo he vivido cosas feas también. He visto de mi hijo y uno dice, qué tremendo. Tuvimos a nuestro hijo aquí desde que, en los primeros años, a los 18 se apartó. Y de los 18 para acá hemos visto, esa mujer como madre ha sufrido tantas cosas por su hijo. La han visto llorar. Recuerdo que un día estábamos aquí, hermano, en la predicación. Mi hijo no está y él no se enoja cuando yo hablo. Él siente que yo como papá, y como les dije el domingo pasado, uno de papá siente que llega a grande y uno siempre siente que tiene la autoridad sobre los hijos. Así que no me critiquen, no se sientan mal. Aparte es mi hijo. Un día me acuerdo que aquí estábamos, a esta hora estaba predicando aquí, cuando le dieron la noticia a la mamá que desde el día viernes no había venido. El viernes en la noche, sábado en la noche, y había salido y eran esta hora que estaba predicando aquí y la mamá ya la tenían encerrada en la cocina. No sé, algunos hermanos vieron eso, llora y que llamando para un lado y llamando para otro, que dónde estará mi hijo, que no sabe. Y para colmo había ocurrido una balacera allá por Paje esa noche anterior. Si uno como padre solo piensa lo peor. Y situaciones tan difíciles, hermano, pero uno dice, vaya, niños que los criamos aquí, que los teníamos aquí, los tuvimos hasta que se podía y los tuvimos aquí y ahora descarriados. Así que miren, esto lo estoy diciendo para aquellos que se les hace fácil señalar a un papá. Aprendámoslo. Aquí en la iglesia, si usted conoce a un padre que su hijo anda descarriado, usted no se sienta con la libertad de decir, mira cómo anda el hijo de aquel. Mira, y empieza a señalarlo. No, hermanos, al contrario, sintamos compasión. Tengamos misericordia y compasión porque ese padre, nosotros los que estamos aquí, ¿cuánto nos diéramos por tener a nuestros hijos en esta banca escuchando la palabra del Señor? Pero no está en nosotros. A nosotros como iglesia no se nos tiene que hacer fácil señalar el hijo de fulanito o la hija de fulanita y el hijo allá y la hija aquí. No podemos hacer eso. Sobre todo cuando somos testigos que de niños lo trajeron aquí y lo tuvieron hasta los 18 años. No podemos nosotros señalar. Yo creo que la gran mayoría a quienes se nos hace fácil señalar eso es porque usted no ha pasado esa situación. Usted no sabe qué es enfrentarse a un monstruo. Usted no sabe. Cuando usted como hombre, como madre, no le queda otra que rendirse y llorar. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos vivido eso? Y a veces le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué? Y le reclamamos, yo lo presenté un día, yo te lo traje aquí y mira, y hermanos, y eso hacemos delante de Dios. Si nosotros hicimos eso, no nos sintamos culpables,
Porque nosotros hicimos nuestro trabajo. El problema es que hay rebeldía por naturaleza en el corazón del hombre. Y el hombre escoge sus propios caminos, escoge sus propios placeres, escoge sus propios deleites. Y nosotros como humanos no podemos hacer nada. Lo único que hacemos es no cesar, no parar. Dios mira a mi hijo, Dios mira a mi hija, Dios cambia a este varón, Dios cambia a esta jovencita. No podemos hacer otra más que clamarle al Dios del cielo, hermano. No hay otra cosa que podamos hacer. Miren, hermanos, esto es bueno que salió aquí para que todos lo aprendamos. Nunca se nos haga fácil señalar al hijo del otro, mientras nosotros no hemos pasado ahí. Nunca se nos haga fácil. Quizás yo tengo que admitir, no recuerdo cuándo, pero yo estoy seguro que a mí me pasó. Yo veía niños malcriados, tremendos aquí, y yo decía, si yo fuera el papá. Y cuando los jóvenes ya 15, 16 años, si yo fuera el papá, yo lo pondría aquí. El problema es cuando me tocó a mí. Cuando le toca a uno es otra cosa. Usted puede ser el más santo, usted puede ser el quien quiera, pero ante esos casos nada se puede hacer, solo depender de Dios. Y saben, hermanos, ¿a cuántos hombres de la Biblia no les pasó lo mismo? Que ellos eran tremendos santos, pero a los hijos se les descarriaron. Sí, se les descarriaron. Así que esto debe ayudarnos para comprender al hermano cuando lo miramos que su hijo se le ha descarriado, cuando miramos todas esas cosas y, ¿verdad? Démosle gloria a Dios si nuestros hijos no salieron bien y están aplicando el conocimiento de la palabra que les mostramos nosotros. Démosle la gloria a Dios por ello, pero no nos envanezcamos ni sintamos que, mi hija es un ejemplo y es la gran cosa aquí. No, al contrario, démosle la gloria a Dios y humillémonos. Y Señor, que esta muchacha no se aparte del camino del Señor. Señor, que mi hijo no se aparte. Eso debe de ser, jamás debe de ser presumir que mi hijo es un ejemplo para los demás. No. ¿Usted cree que está bien eso? Sí, hermano, es que a veces se nos hace fácil criticar al hermano y decimos, pero no es así. Si esto es una obra de Dios, claro, nosotros como padres, como hablamos el domingo, tenemos el deber de instruir a nuestros hijos. Tenemos ese llamado. Pero hay que reconocer que no siempre la instrucción cae en un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Hay que reconocerlo. Hermanos, si sigamos viendo un poquito, mire esta generación que le dio la espalda a Dios. Mire un poquito más, sigamos el versículo donde nos quedamos. Mire esta generación. Dice que fueron y adoraron a otros dioses, a los Baales. Y no sé si habíamos leído el 12. Sí lo habíamos leído, dice el verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice todavía, hasta el 15 vamos a ir. El otro versículo, ¿qué dice? El verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y aquí está el detalle. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual, ¿qué hizo Jehová? Los entregó en manos de ladrones, de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire qué tremendo. Uno más, leemos un versículo más. Por donde quiera que Israel o esta generación salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire qué tremendo. Miren, hermanos, no creamos nosotros, no creamos que nos vamos a alejar de Dios, que le vamos a dar la espalda a Dios.
y voy a elegir mis propios caminos. No creamos que le vamos a dejar la espalda a Dios y nos vamos a ir a a elegir nuestros propios caminos. No creamos que vamos a dejar a Dios y nos va a ir bien. No. Sobre todo cuando somos conocedores de la palabra de Dios. No crea usted que vamos a dejar a Dios y nos va a ir bien. No, no se puede. No nos va a ir bien. Por eso si en esta reunión hay alguien que piensa en dejar a Dios, en darle la espalda a Dios, vivir como le dé la regalada gana, tenga seguro que va a enfrentar consecuencias. Sobre todo con aquel que tiene conocimiento de Dios. Consecuencias. ¿Qué encontramos aquí? Dios dejó que fueran atacados por los enemigos y permitió que los enemigos vinieran y les robaran todas sus cosechas, sus ganados, sus caballos, sus ovejas. Les llevaban todo y lo vamos a ver más adelante en el libro de los jueces. Dios permitió esto. Dios permitió que los derrotaran. Es más, salían por ahí a pelear, salían a la guerra y Dios mismo se ponía en contra de Israel y permitía que fueran derrotados. Por todos lados donde salía, dice, todo le salía mal. Todo. ¿Qué es eso? Consecuencia de darle a Dios la espalda. Usted y yo no pensemos que le vamos a dar la espalda a Dios y que todo nos va a salir bonito. No, Señor. No se puede, no podemos hacer eso. Darle la espalda a Dios trae grandes consecuencias, grandes consecuencias. Por eso, en esta mañana, tenemos que reflexionar en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. No podemos, con este conocimiento de Dios que tenemos, no podemos nosotros hacernos los desentendidos, vivir de manera indiferente. Bueno, yo no sé si va a sentir pésimo lo que voy a decir, porque no todos los casos son así como lo voy a decir. Pero a muchas personas le va muy mal en la vida, porque le ha dado la espalda a Dios, porque tiene el conocimiento de Dios suficiente para andar en los caminos santos de Dios, pero vive como si no conociera a Dios. Y como consecuencia, le va mal, no tiene paz. Vuelvo a decir, no siempre significa que cuando a uno le va mal en la vida o le salen las cosas mal, no siempre significa que usted anda mal delante de Dios. No siempre, pero la gran mayoría de veces nos va mal por darle la espalda a Dios, por dejar a Dios. Nosotros con este conocimiento que tenemos, miren hermanos, cierro ya con esto. Usted y yo, todos los que estamos aquí, con este conocimiento que tenemos de Dios, ya nosotros no podemos vivir la vida a las anchas como que fuéramos alguien que no conoce esto. Ya no podemos si usted ya tiene conocimiento. ¿Qué hace usted en una discoteca con el conocimiento que tiene? ¿Qué hace usted en una fiesta de borrachera, de música, de bailes y toda la cosa allá? ¿Qué hace usted con ese conocimiento que tiene? Eso ya no es para usted. Y si usted anda en estas cosas con este conocimiento que tiene, no se sorprenda. No nos sorprendamos que Dios nos entregue como entregó a esta generación. Yo no te voy a defender, le dijo Dios. Ay, arréglatelas tú, ay, mira, ay, que te defiendan, le dijo más tarde, tus dioses, le dijo. Los dioses que has escogido para adorar, ellos que te defiendan. Hermanos, nosotros, con este conocimiento que tenemos, no podemos agarrar para donde queramos. Hagámonos la idea, hermanos, de que mejor bajemos la cabeza y digámosle a Dios, Dios, mejor te voy a servir, mejor me voy a entregar más,
Mejor me voy a rendir más al Señor. ¿Para qué estar pensando en una vida de placeres para allá? Si ya el día que conocí a Cristo, ya me hice tan responsable de esto. Dios me va a llamar a cuentas. El trato de Dios con uno que conoce, hermanos, el trato de Dios con nosotros es otra cosa, es diferente. Así que mire, nosotros estamos, ya el camino se nos ha trazado, hombre. No pensemos en andar para otro lado. Ya nosotros tenemos trazado el caminito donde aquí es el camino correcto para nosotros. No pensemos en volver para otro lado. Entonces hagamos un resumen breve. Primero, relacionado a lo del pasado domingo. Primero, como padres tenemos un gran llamado a preparar a nuestra generación venidera, que son nuestros hijos. Tenemos ese gran llamado a darles la instrucción necesaria, enseñarles al Dios verdadero. Pero segundo, tenemos que reconocer también que a veces la instrucción, por buena que haya sido, nuestros hijos se nos pueden descarriar. Y no es usted el malo, no es usted el culpable. A veces le dimos la buena instrucción, pero se nos pueden descarriar porque él lleva rebeldía en el corazón, lleva pecado por naturaleza, ama los placeres y lo único que nos queda es depender de Dios que un día lo traiga. Y tercero, debemos de saber que cada generación es responsable de sí mismo. Cada individuo es responsable. Tenemos nosotros que elegir a quién vamos a servir. O voy a escoger una vida de placeres, de deleite, alejado de Dios, o voy a servir al Dios de mi papá, al Dios de mi abuelita, al Dios que me enseñó. En el caso mío, mi abuelita, yo le contaba que mi hija me enseñó, que mi abuelita me enseñó como su hijo en los caminos del Señor. Me dedicó a Dios, me dedicó. Y yo soy responsable de elegir qué camino voy a andar. ¿Voy a vivir a mi manera o voy a seguir el camino que me enseñó mi abuelita? Les he contado que mi abuelita me ponía la mano desde la frente, todo el pecho, y me ponía las manos en el estómago y oraba por mí. Y temblaba la señora orando y lloraba y me dedicaba al Señor. Yo hasta he llegado a pensar, hermano, que por eso quizás Dios me llamó a ser pastor. Hasta he llegado a pensar eso. Si esa señora oró 1000 veces por mí, entonces hasta he llegado a pensar que quizás eso fue. Ella me dedicó y Dios la escuchó. Y hoy, mire, Dios me llamó a ser pastor. 15 años llevo ya, sobre 16 años vamos ya. Puede ser que es fruto de mi abuelita, pero yo soy responsable de escoger o vivo a mi manera o le voy a servir al Dios de mi abuelita. En este caso, al Dios de la Biblia. Somos responsables. Hermanos, allí tenemos un resumen de lo que pasó con estas generaciones y usted y yo tenemos estas enseñanzas hermanos, para que podamos aplicarlas en nuestra vida. Si alguien está sufriendo porque su hijo se le ha descarriado tanto, pero usted hizo el trabajo, no le queda otra que orar nada más, clamar y también decirle, llamarle, animarlo, no te quedes. Ya sabes que aquí te esperamos, ¿verdad? La iglesia. ¿Usted cree que hay un mensaje del Señor en esas lecciones? Que Dios nos ayude, hermanos, y que sigamos adelante. Porque mientras haya una generación, también eso hay que reconocer, que mientras haya una generación de gente de Dios como nosotros, como usted, siempre vamos a traer a los niñitos a que conozcan el camino del Señor. Que llegue el día en que nosotros nos vamos. El estandarte lo llevo yo aquí, pero ya mis años me cayeron encima y Dios me va a llevar. Véase usted que ese estandarte, que Dios nos ayude, hermanos, que seamos nosotros la generación como aquellos ancianos, que Dios nos ayude para que nosotros le cedamos el estandarte a otra generación. Nosotros nos vamos, pero otra generación sigue con el estandarte del evangelio, el estandarte de la verdad, la bandera de la verdad, la bandera de Dios. Seamos nosotros en el nombre del Señor esa generación, hermano, que hace lo que puede por transmitirle a otros y entregarle la bandera de la verdad, del conocimiento de Dios. Amén. Entonces hasta aquí la palabra y le voy a pedir si cerramos con una oración estando de pie. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por este tiempo que hemos tenido de meditar en tu palabra. Hemos podido ver aquella generación que te dio la espalda, pero que también les fue mal por darte la espalda. Señor, espero que tu palabra se quede en el corazón de nosotros, tu pueblo, y que tu palabra haga efecto en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos haga mejores cada día. Que tu palabra nos haga mejores hijos de Dios, mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, que tu palabra cada vez nos vaya dando forma. Tu palabra nos forme, Señor. Te lo pedimos, Padre. Si esta mañana ha venido a nuestra reunión una persona que reconoce que necesita al Señor Jesús, si en esta mañana hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que quiera reconciliarse con Él, que quiera pedirle perdón, esta es una mañana en que usted puede venir a Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que quisiera venir a Cristo, venga a Él esta mañana. Si hay alguien, solo si hay alguien, lo esperamos y con gusto oraremos por usted. Solo si hubiese alguien, oraremos por usted y con gusto esperamos. Y si no lo hay, les decimos que son siempre bienvenidos a este lugar, que las puertas de nuestra congregación siempre están abiertas para ustedes. Son bienvenidos. Amén. Hasta aquí dejemos lo que es el tiempo.